Buenas tardes, estimados participantes. Damos inicio en la tarde de hoy a nuestro tercero y último encuentro sincrónico de la unidad curricular o cátedra Derecho Civil 1 en su primera parte, modalidad de personas, correspondiente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. En la tarde de hoy, pues le doy la más cordial bienvenida y damos inicio con la presente clase. Bien, entramos ya a lo que es eh, la última unidad de esta primera parte del derecho civil y precisamente pues vamos a entrar ya con todo lo que corresponde a la mayoridad, precisamente el régimen jurídico, en donde propiamente es aquí, precisamente, donde prácticamente dentro de lo que son las personas, y más que todo la persona natural, que es la que mayormente pues abarca el campo de actuación del derecho civil, pues la misma va a corresponder a una serie de instituciones y de figuras jurídicas en la cual van a configurar todo lo que es la actuación de la persona natural, sobre todo cuando ejerce sus actos o sus negocios o todo ese desenvolvimiento como persona desde el punto de vista de eh, el derecho civil y más que todo dentro del punto de vista de las instituciones civiles en el campo de las relaciones privadas. En eso tenemos que tener muy presente porque cuando uno comienza a estudiar lo que es la persona y sobre todo los sistemas por el cual nace la persona, recuerden ustedes que se hablaba de dos sistemas, el sistema de la viabilidad y el sistema de la habitabilidad, en la cual el legislador venezolano pues prácticamente toca lo que es un sistema mixto, porque en un punto se dice que la persona tiene que nacer viva. Ahí tenemos que dar, perdón, es que haya nacido. Ahí precisamente tenemos la vida. Pero luego, más adelante, la propia norma única, pero para que sea reputado basta que haya nacido vivo. Ahí es donde tenemos la parte de la viabilidad. Y precisamente a partir de ese momento de que la persona nace viva, pues este comienza a generarse una serie de figuras, una serie de instituciones, bueno, gracias aquí por el cafecito, una serie de instituciones que van a acompañar a la persona incluso desde el momento que se nace hasta su fallecimiento. Por eso es que desde ese momento la persona va a comenzar a tener ciertos atributos, ciertas configuraciones que entran desde el punto de vista jurídico, por el cual para determinados actos es importante la situación jurídica en la cual se encuentra sobre la familia, para determinados momentos donde ella vive, para determinados momentos donde ella actúa, para determinados momentos de dónde proviene, cuál es su origen biológico, genealógico, porque todo eso es lo que va a configurar que la persona pues de verdad pueda tener o no validez las actuaciones jurídicas que realiza. Por ello, siguiendo las láminas que ustedes pues ven aquí a continuación, nos vamos que precisamente tenemos que tocar el punto del estado civil, el registro civil, la capacidad, porque una de las cosas que yo les decía a ustedes cuando vimos en la unidad número 1
lo relacionado a las personas, es que por lo general el abogado, cuando nosotros trabajamos con ella, primero tenemos que trabajar es con personas que tengan libre discernimiento de su capacidad de pensamiento, de su conciencia, de su actividad motora. Es decir, porque precisamente eso es uno de los puntos que son indispensables para la realización de los actos de los negocios jurídicos. Ya el que tenga problemas mentales, pues es una excepción, es una limitación, por lo tanto, la ley indica cómo se le debe complementar la capacidad. El domicilio, es decir, el lugar donde mayormente la persona se desenvuelve, ella realiza sus actos, realiza sus negocios, en qué es lugar, de acuerdo al territorio, de acuerdo a la figura jurídica que tenga, de acuerdo a la actividad que realiza. Es decir, una serie de, de factores que a partir del artículo 27 y siguiente del Código Civil, pues tiene todo lo relacionado con el domicilio. Y por último, como se dice así, como la persona desde que nace ya comienza a tener su importancia, su significado jurídico, también el hecho de la muerte implica sencillamente cómo desde ese momento, aunque deja de existir lo que se es la condición de ser humano y desde el punto de vista se distingue su personalidad, su capacidad jurídica, es decir, todos esos atributos que lo reúne como persona, pero llega un momento en que a partir de ese momento nace unas nuevas instituciones jurídicas y ahí es cuando tocamos lo que se llama el tema de la sucesión, que a raíz de la muerte y siempre esa persona haya dejado bienes, pues entra lo que es en el campo de la sucesión, que es la transmisión de ese patrimonio a unos nuevos, este, nuevos sujetos de derecho, nuevas personas que con ellas van a tener un vínculo prácticamente de consanguinidad, de filiación, y allí es donde comienza el nacimiento de unas nuevas instituciones jurídicas producto de la muerte de esa persona y se le transmite a otras personas. Bien, ya con con esta primera introducción general de lo que comprende la unidad, ya entramos propiamente a lo que son las definiciones de todas estas instituciones jurídicas. Estado civil. Bueno, un sentido amplio y un sentido restringido, pues son condiciones o posiciones frente a la comunidad, frente a la familia, sus relaciones con los demás y también desde el punto de vista más restringido frente a la institución del matrimonio. Entonces, uniendo tanto el sentido amplio como el sentido restringido, podemos especificar que el Estado civil van a ser todos esos efectos que se producen producto de las relaciones que llevan a cabo las personas con la comunidad, con la familia y con el matrimonio. Eso precisamente conlleva a que desde el punto de vista de los caracteres y la importancia del Estado civil, pues supone alternativa, son condiciones o cualidades que va a tener la persona. Hay un interés desde el punto de vista legal en proteger el Estado civil debido a la importancia y características en la cual ellos mismos se derivan. El Estado civil no es único ni es absoluto y interesa al orden público, por lo tanto, es indispensable, es imprescriptible y a su vez es necesario. En cuanto a sus efectos, el Estado civil influye en la capacidad jurídica y de goce de las personas. Por supuesto, desde el momento en el cual la persona pues adquiere la mayoría de edad, ya su condición de estado civil va a ser muy dependiente de acuerdo con la capacidad de goce y de ejercicio en la cual ella se desarrolla. El estado civil influye en la determinación de la capacidad de obrar, indiscutiblemente, y el estado civil influye decisivamente en lo que son la atribución de los derechos, poderes y deberes de las personas. Porque sencillamente
cuando dentro del Estado civil se va a realizar determinado negocio, determinado acto jurídico, y el Estado civil está desde el punto de vista de su relación con la familia y con la comunidad, el estado de soltero, pues tiene una mayor amplitud de poder realizar ese acto o ese negocio jurídico que si tiene el estado de casado. Porque al tener el estado de casado, aunque pueda hacer determinados actos o negocios jurídicos, sin embargo, hay unas limitaciones que el propio Estado civil le va a colocar a esa capacidad de obrar, a esa capacidad de actitudes que debe desarrollar y también, como no, a la propia capacidad de goce, como lo es el estado de casado, porque el estado de casado solamente puede disponer hasta cierto límite, no puede excederse más allá, porque si no puede conllevar a que el acto a realizar sería eh, nulo. Por eso tenemos esa importancia del estado civil. Esto conlleva a que naturalmente, pues tocando ya el estado y capacidad, sobre todo la capacidad de las personas, pues acá es donde, partiendo de la norma del artículo 18 del Código Civil, en la cual expresamente dice, es mayor de edad quien haya cumplido los 18 años y el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil con las excepciones establecidas por disposiciones especiales, es que precisamente nosotros en nuestro ejercicio como abogados, es decir, el trabajo que mayormente el abogado lleva a cabo desde el punto de vista de las actuaciones frente a la ley, pues lo hacemos es con personas que tengan de 18 años en adelante. Eso es una de las particularidades que tiene nuestra profesión, porque nuestra profesión no nos dedicamos a menores, no nos dedicamos a adolescentes, salvo naturalmente los profesionales que trabajan en instituciones especiales. En el caso de la alumna, precisamente dado la lectura del artículo 18 del Código Civil, pues naturalmente a partir de esta edad es donde precisamente desde el punto de vista jurídico ya la persona pues tiene capacidad, sobre todo la capacidad de goce, la que la ley permite eh, realizar todos aquellos actos o negocios jurídicos en la cual pues la ley los permite o están ahí establecidos. Entonces, precisamente, el hecho de la capacidad en derecho es uno de los puntos por el cual va a determinar en qué estado las personas pues puedan realizar sus actos o negocios. Y dependiendo del estado civil en el cual ella se encuentre, bueno, va a tener una amplitud para realizar los negocios o puede tener una limitación hasta cierto punto de acuerdo al estado que tenga y a la capacidad por el cual la persona pues también tenga para el momento de la realización de sus actos o negocios. Tenemos más, siguiendo, la posesión de Estado, las acciones de Estado, sobre todo, tanto las posesiones como las acciones de Estado, pues son situaciones jurídicas por el cual van a ser importantes en la determinación del Estado y la capacidad de las personas, sobre todo en cuanto a su condición de hijo o a su condición de cónyuge. Con respecto a la posesión de Estado, me voy a limitar un momentico, sobre todo en el aspecto donde dice que la posesión de Estado es la apariencia de ser titular, de tener un estado civil determinado y consiste en gozar de hecho de las ventajas inherentes a dicho estado, así como la es soportar los deberes que de él se derivan. Precisamente en derecho tenemos lo que se llaman las ficciones de ley. Estas ficciones de ley son determinadas situaciones en la cual si la persona reúne dentro de lo que es el marco legal y en este caso tomando en cuenta lo que es el estado civil, pues esas ficciones de ley pueden ayudar y convalidar ese estado civil en la cual posea. Por eso es muy importante que desde el punto de vista cuando se demuestre la relación filial con X persona o cuando se demuestre la relación de cónyuge con X persona,
es muy importante tener presente en qué momento, reuniendo los elementos de la posesión de Estado, el nombre, el trato y la fama, la persona esté íntimamente vinculada con ese estado filial y con ese estado conyugal, que son las dos situaciones donde normalmente se toma la posesión de Estado. Entonces, la posesión de Estado lo que nos va a servir es precisamente para reafirmar la condición y el estado civil que se encuentra una persona con respecto de otra cuando ejerce, bien sea su reclamo como hijo o ejercer su posición como cónyuge. Por ello es que para poder ejercer, si tiene ese estado, pues tenemos las siguientes, que son las acciones de estado, por el cual él tiene un pronunciamiento sobre el estado civil de la persona cuando ella puede ser discutida o puede ser este, afirmada o no afirmada. Por eso es que ya las acciones de Estado, pues sí son precisamente acciones que se llevan a cabo ante los órganos de la jurisdicción ordinaria a los fines de determinar si existe ese estado filial, bien sea de hijo o bien sea que tenga su situación como cónyuge. La posesión ayuda a crear la ficción. Ya con la acción de Estado, usted tiene que probar esa ficción. Y si la ficción, pues no la prueba, pues indiscutiblemente que esa acción de Estado prácticamente va a ser declarada sin lugar. Bien, tenemos precisamente que desde el punto de vista del estado civil de las personas, pues están las acciones judiciales de la inserción y la rectificación de las partidas del estado civil, que comúnmente en Venezuela, pues conocemos tres tipos de actas y partidas de nacimiento que se insertan o se rectifican, que son las partidas de nacimiento, las actas de matrimonio y las partidas o actas de defunciones. Precisamente este procedimiento de la inserción o rectificación de partida es la que le va a conllevar a que la partida pues sea legal, sea válida, no tenga errores, exista, porque eso es muy importante, sobre todo los efectos de la prueba, por lo menos la prueba de la afiliación y sencillamente el reconocimiento y todas esas acciones que se dan dentro de la acción de Estado filial, pues se hace a través de la partida de nacimiento. En cuanto a todo lo que tiene que ver con la parte sucesoral, pues tiene que ser a partir de la existencia del acta de defunción, del acta de defunción que es la que prueba la muerte de esa persona, de ese causante, para comenzar con todo lo que es ese traslado de ese patrimonio dejado por el causante. Y en cuanto a las condiciones del matrimonio, si es válido o no, o un matrimonio que se vaya a terminar, pues tiene que tener la existencia del acta de matrimonio para convalidar si ese matrimonio existe o no existe. Bien, la capacidad, bueno, como bien mencioné anteriormente, tenemos dos tipos, la de goce, que es más que todo la capacidad que permite la ley, y esa prácticamente la tenemos en el Código Civil a partir de los 18 años establecido en el artículo 18 del mismo, y es la que es titular de derecho y deberes. Y ya la capacidad de obrar o la capacidad de ejercicio, pues es prácticamente la capacidad motora que tiene el ser humano, la capacidad física, la motora, donde manifiesta su discernimiento mental, es decir, todo donde el ser humano por sí mismo realiza los actos de voluntad, la manifestación del consentimiento y todos ellos. Esa es mayormente la capacidad de obrar. Bueno, entramos ahora a un punto que también es muy importante dentro de cómo el ser humano actúa cuando ya se es mayor de edad, que es precisamente el domicilio. ¿Y por qué es importante el tema relativo al domicilio? Es que, bien, porque precisamente el domicilio va a corresponder al lugar, a dónde está ubicado. Y donde la persona se encuentra ubicada, pues allí va a tener
una interacción prácticamente directa entre el lugar donde se encuentra y el acto o negocio realizado. Por ello, es muy importante tener presente lo del domicilio, porque el domicilio es el que me va a indicar dónde llevé a cabo la realización del acto. Y el domicilio va a partir precisamente en que la persona hay un lugar donde todos los días ella realiza actividades, ella realiza negocios y esos negocios pues tiene un interés. Entonces, la propia ley, el propio artículo 27, pues nos indica que ese lugar tiene una importancia. Primero es asiento principal. Asiento principal es donde prácticamente habita todos los días. Eso es el asiento principal. Y los negocios e intereses, porque dentro de ese lugar que habita todos los días, ella lleva a cabo sus actividades del día a día. Actividades laborales, actividades comerciales, actividades docentes, actividades jurídicas, actividades, es decir, lleva a cabo todo ese tipo de actuaciones que al tener sus implicaciones jurídicas, pues va a ser determinante a los fines de que cuando se reclame una actuación judicial, el domicilio me va a indicar dónde o a qué tribunal es donde voy a actuar, porque cuando ustedes sigan avanzando en su estudio de la carrera, vamos a encontrar lo que es la distribución del órgano jurisdiccional. Y el órgano jurisdiccional se encuentra una cantidad de tribunales. Ahora, ¿a dónde es donde tengo que ir? Bueno, eso uno de los puntos que me lo va a indicar, pues va a ser el domicilio precisamente de la parte donde precisamente se llevó a cabo la actuación. La definición indica, el domicilio se enmarca en una serie de indicadores que son lugar, relación jurídica, asiento principal de negocio e intereses, que es la definición del artículo 27. Bien, tenemos tanto por los efectos como por su determinación las clases de domicilio. El primero, el domicilio puede ser general, que es la ley considera como domicilio para todos los efectos respecto a los cuales no hay una norma en especial que establezca otro distinto. Y domicilio especial es que la ley considera como domicilio para uno o más efectos determinados. Bueno, todo va a depender del tipo de acto o negocio jurídico por el cual la persona esté realizando o haya realizado. Por su determinación, domicilio voluntario, que es la libre escogencia de la persona. Domicilio necesario es aquel cuya determinación se hace directamente por la ley. Por lo menos en el caso de el domicilio, por lo menos, lugar, bueno, el de la persona natural, común y corriente, en donde lo elija. Pero por lo menos en el caso de eh, las empresas, en el caso de una persona jurídica, más que todo las empresas, ellas donde tienen su asiento, donde fueron inscritas, pues ahí es donde van a tener el domicilio. Y ello porque la ley les indica que en el documento constitutivo lo tienen que indicar dónde va a permanecer, tener su domicilio y ahí es donde precisamente va a tener cualidad en el momento de interponer un juicio. Bueno, importancia del domicilio es un factor de conexión decisivo para determinar la competencia judicial por razón del territorio. En los casos de que una persona desaparezca de su último domicilio, se puede iniciar un procedimiento de declaración de ausencia, conforme a lo establecido en el 418 y siguiente del Código Civil, siendo por tanto relevante el domicilio para determinar que la persona ya no se encuentra en él. En materia del derecho de obligaciones, cuando un deudor quiere realizar el pago de su acreedor, la regla general es que dicho pago debe hacerlo en el domicilio que tiene ese deudor. Bien, y el caso de la muerte.
Bueno, la muerte, la desaparición física de las personas naturales. Acá, se toca el punto de la muerte en virtud de que la muerte, pues, es aquella figura que le va a dar fin a la existencia desde el punto de vista biológico y coincide también como desde el punto de vista jurídico de la persona. Lo que sucede es que desde el punto de vista jurídico, pues ese fin va a conllevar a unas consecuencias que si esa persona deja un patrimonio, pues ese patrimonio va a tener unos nuevos propietarios. Y esos nuevos propietarios, pues son los que tienen la cualidad de heredero. Entonces, biológicamente, pues como se lo estoy indicando aquí en la lámina, es la cesación total y el funcionamiento de los órganos vitales. Es decir, lo que desde el punto de vista de la ciencia médica, pues es considerado como prácticamente la paralización total y absoluta del funcionamiento de los órganos del cuerpo. Interrupción de la vida cualquier ser vivo. Acontecimiento irreversible. Se considera muerta una persona cuando no se registra actividad cerebral y cardíaca. En algunos casos, el corazón de una persona late, pero su cerebro puede estar muerto, por lo que se considera la persona muerta, ya que médicamente es irreversible. Es decir, prácticamente cuando ya el último corazón, aunque puede hacer que el cerebro esté muerto, pero el corazón pues todavía puede tener, aunque sea una vida vegetativa, pero ya cuando este sí no trabaja, ahí sí se puede decir que la persona pues ya no tiene ninguna existencia desde el punto de vista biológico. Ahora, desde el punto de vista jurídico, pues cómo no, este, cesa la personalidad jurídica, cesan todos los deberes y derechos como sujeto de derecho, pero viene lo que es esa transmisión de ciertos derechos y de ciertos deberes, sobre todo transmisión de patrimonio y hasta pago de acreencias, si no se pide lo que se llama herencia, beneficio, inventario, en la cual pues tiene que hacerse una vez que el principal sujeto o el detentador de todos esos deberes y derechos fallece. La prueba de la muerte, pues indiscutiblemente es el acta de función. Por ello, es que esa acta, pues igualito, tiene que ser redactada muy clara, muy real, siguiendo los parámetros de la ley para que en el momento de producirse esa transmisión de derechos y deberes, pues no tengan inconveniente. La muerte jurídica es una consecuencia de la muerte biológica del individuo. Por lo tanto, ha de demostrarse cómo ocurrió la muerte biológica para considerar los efectos jurídicos de la muerte y la extinción de la personalidad jurídica del individuo y su no existencia en el futuro. La prueba de la muerte es el acta de función. Bueno, en eso estamos totalmente claros. En esta se acredita legalmente el fallecimiento de la persona, los datos de la persona e información sobre su muerte. Esa información significa, pues bueno, de acuerdo a tu punto de vista biológico, cuál fue la causa por el cual causó la cesación total del funcionamiento de sus órganos. Con la muerte se extingue la personalidad del individuo, por lo que ya no podrá ser sujeto de derechos y obligaciones. Luego de la muerte, lo que nace son los derechos de los herederos, pero el fallecido ya no es titular de derechos y deberes. Claro, de los herederos a través de la transmisión del patrimonio. Bien, bueno, entonces, hasta acá, pues corresponde lo que es la tercera clase sincrónica, la cuarta unidad, y por lo tanto, pues esta unidad será presentada en las fechas del 25 al 1 de diciembre de este año 2024. Bueno, de mi parte, a quienes formaron parte del grupo de Derecho Civil 1 en la modalidad de persona en su primera parte, pues agradezco la atención prestada a estos tres encuentros. Igualmente ya se encuentra en la plataforma para esta semana la evaluación de la tercera eh, actividad evaluativa, en la cual pues corresponde
a todo lo referente con el régimen de la minoridad y todo lo referente con la patria potestad, la guarda, régimen alimentario y el régimen de la minoridad, es decir, las instituciones importantes de el derecho de familia, que corresponde a la tercera unidad que será evaluada y corregida esta semana. Y la que se acaba de dar hoy, en cuanto al régimen de la mayoría, pues se evaluará entre los días 25 de noviembre y 1 de diciembre. Bueno, de mi parte, a los que forman parte de Derecho Civil 1 en su primera modalidad de personas, gracias por su atención y ojalá nos podamos ver pronto en el próximo trimestre. Bueno, para todos que tengan muy buenas tardes y de mi parte me despido. Hasta luego.